Me llamo José y encontré este canal de pura chiripa. Se me hace chido compartir una experiencia que me pasó cuando era solo un chamaco, no más un escuincle que le gustaba jugar y divertirse, pero que se quedó aterrado después de unas cosas raras que pasaron alrededor de mi casa. Ahorita tengo 43 años y estoy viviendo en la capital de México. Me decidí mudar para acá en cuanto tuve la edad suficiente. Ya no aguantaba vivir lejos del bullicio. La tranquilidad del rancho siempre me estresaba. Esta historia sucedió cuando tenía 10 años. Hace un chorro que no piso el viejo rancho de mis jefes. Vivíamos en un lugar cerca de Ciudad del Maíz. Era un rancho bien viejón, con algunos animales y una siembra de trigo. Nunca quise chambear en nada que tuviera que ver con estar en un campo rodeado de plantas. Lo mío es el movimiento, pero mis jefes eran diferentes. Ellos soñaban con ese lugar desde que andaban de novios, así que un morrillo de 10 años no iba a hacer que se fueran de ahí. Siempre que salía con mis cuates, cuyos jefes también eran rancheros, nos íbamos a jugar al campo, sin importarnos las cosechadoras o el mismísimo veneno que echaban. Éramos chamacos y ni nos importaba eso. Nuestros jefes tampoco nos dijeron nada nunca. Asumimos que era seguro. Corríamos por todos lados, jugando a todo tipo de cosas, desde las traes hasta las escondidas. Pero cuando caía la noche, algo raro pasaba en ese rancho. Tal vez era lo viejo de todo lo que causaba tantos ruidos, pero el viento parecía sobrenatural. El viento en ese rancho no era como el viento normal, ese que mueve las hojas de los árboles y refresca el calor del día. Nel era un viento pesado, denso, como si cargara algo que no se podía ver, algo que se metía por los rincones de la casa y se arrastraba por los sembradíos de trigo. Me acuerdo bien de la primera vez que de verdad le puse atención. Estaba acostado en mi cama tratando de dormir, pero la madera del techo tronaba con una frecuencia anormal. El viento silbaba por las rendijas de las ventanas y, entre los murmullos de la noche, juraba que oía una voz, bajita, lejana, llamando a alguien. Al principio, pensé que era mi imaginación de escuincle, esa etapa en la que cualquier sombra en la pared parece un monstruo acechando en la oscuridad. Pero la sensación de que no estábamos solos en ese rancho fue creciendo. Mis jefes no notaban nada, o fingían no notar. Durante el día, todo parecía normal. Los caballos pastaban sin preocupación, las gallinas escarbaban el suelo, y hasta los perros del rancho corrían contentos. Pero cuando se metía el sol, algo cambiaba. Los perros empezaban a ladrarle a la nada, mirando fijamente hacia el campo, como si vieran algo que nuestros ojos humanos no podían ver. El trigo, incluso sin viento, se movía solo, como si algo se arrastrara entre los tallos. Y lo peor de todo, el sonido de pasos secos en la tierra, viniendo de la siembra, siempre a la misma hora de la noche. La primera vez que lo escuché, me quedé helado en la cama. Era un sonido acompasado, firme, como si alguien estuviera caminando despacito entre las hojas. La lógica de morro me hizo pensar que tal vez era uno de los trabajadores del rancho, o hasta mi jefe. Pero, ¿quién andaría caminando en medio del campo de trigo después de la medianoche? La idea de que tal vez no fuera una persona me hizo sentir mariposas en el estómago. A la mañana siguiente me armé de valor y le comenté sobre los pasos a mi jefe. Se rió, me revolvió el pelo y me dijo que era el viento moviendo las plantas, que veía muchas películas y que no debía hacerle caso a mi imaginación. Pero yo sabía que no era eso. El viento no tenía peso.
No pisaba la tierra seca con ese ritmo exacto, como un andar calculado. Las noches siguientes fueron peores. Los pasos continuaban, siempre empezando despacio y luego desapareciendo de repente, como si la cosa supiera que yo estaba escuchando. Una madrugada, junté todo el valor que pude y fui hasta la ventana de mi cuarto, tratando de ver qué causaba ese ruido. Fue la peor decisión que he tomado en mi vida. En el campo de trigo, entre las hileras que se movían con un viento que yo no sentía, había una sombra. No era una persona, pero tampoco era un animal. Alta y deforme, parecía retorcerse levemente, como si no perteneciera completamente a ese lugar. Se quedó parada unos segundos y, aunque no tenía ojos visibles, estuve seguro de que sabía que yo estaba ahí, mirando. Me quedé paralizado. El miedo me clavó en el lugar, ahogando cualquier posibilidad de reacción. Quise llamar a mi jefe, pero mi voz no salió. Fue solo cuando la sombra dio un paso en mi dirección, quebrando el trigo bajo sus pies, que mis piernas volvieron a responder. Me tiré debajo de las cobijas, cerrando los ojos con tanta fuerza que mi cabeza palpitaba. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, inmóvil, con el corazón latiendo a todo lo que da. Pero recuerdo que, en algún momento, los pasos se detuvieron. El silencio cayó sobre el rancho y, a la mañana siguiente, la única prueba de que aquello no había sido un sueño estaba en el campo. Un sendero abierto entre el trigo, como si algo hubiera pasado por ahí, viniendo exactamente de la dirección de mi ventana. Esa mañana me quedé parado en la puerta de la casa, mirando hacia el campo donde el sendero abierto en el trigo seguía ahí, bien marcado. Mis jefes no parecían notar nada. Mi papá salió temprano para revisar los caballos y mi mamá estaba ocupada dentro de la casa, como si esa señal clara de algo raro no estuviera ahí, justo frente a nuestros ojos. Traté de juntar valor para acercarme, pero la simple idea de pisar ese rastro me llenaba de una aversión inexplicable, como si alguna parte de mi instinto de morro entendiera lo que mi mente todavía trataba de negar. Algo había caminado ahí, algo real. Mis cuates aparecieron más tarde para jugar, y lo primero que uno de ellos notó fue el rastro. Ignacio, el más aventado de nuestro grupo, sonrió al verlo y sugirió que nos metiéramos en la siembra para seguir el camino. Mi corazón se aceleró. Todo dentro de mí gritaba que no lo hiciéramos, pero no quería parecer un miedoso. No más es un rastro de animal, dijo, ya avanzando. Seguro fue un caballo o una vaca que se peló del potrero, pero no era. Yo sabía que no era. Nos fuimos metiendo, uno por uno, y el sonido del trigo moviéndose a nuestro alrededor me hizo acordarme de los pasos de la noche anterior. El olor del campo era más fuerte ahí adentro, una mezcla de tierra caliente y vegetación seca. Pero había otra cosa en el aire, algo leve, pero desagradable. Un olor que, en ese entonces, no podía identificar, pero que hoy, tantos años después, sé exactamente qué era. Era el olor de algo pudriéndose. Ignacio iba al frente del grupo, pisando sin miedo en el suelo seco, siguiendo el camino hecho por lo que sea que hubiera pasado por ahí. El sol estaba en todo lo alto, y eso me daba algo de seguridad. Pero entre más caminábamos, más me daba cuenta de que algo andaba mal. El trigo a nuestro alrededor se veía diferente. Los tallos estaban más doblados, como si los hubieran torcido a la fuerza. Había un silencio raro. Ni un grillo, ni un pájaro, solo el sonido de nuestros pasos y de nuestra respiración.
Fue entonces que Ignacio se paró de golpe. «¿Qué pasó?», pregunté, con una voz que sonó más chiquita de lo que me hubiera gustado. Él apuntó al suelo. Entre las hileras de trigo, justo en medio del sendero, había huellas. Pero no eran huellas normales. No eran de animal, ni de gente. Tenían una forma rara, casi humana, pero mucho más alargada. Los dedos eran delgados y largos. Y lo más espantoso de todo era que, donde la tierra estaba más húmeda, se podía ver que las marcas parecían hundirse demasiado, como si esa cosa fuera increíblemente pesada. Nos quedamos parados, observando hasta que Ignacio, siempre el más aventado, se rió, pateando un poco de tierra sobre las huellas. «Alguien nos está queriendo hacer una broma», dijo, como si quisiera convencernos de eso. «Alguno de los trabajadores debe haber hecho esto para asustar a los dueños del rancho». Pero nadie se rió. Yo sabía que no era una broma. Ignacio sabía que no era una broma. Salimos de ahí rápido, fingiendo que eso no tenía importancia. Pero esa noche, cuando me acosté en la cama, me pregunté qué habríamos encontrado si hubiéramos seguido el rastro hasta el final. Solo que no necesitaba esperar para descubrirlo. Porque esa madrugada, el viento regresó y con él, pasos. ¿Cómo podía oír pasos si todos en esa casa estaban dormidos? Ya era de noche. Nadie más se quedaba despierto hasta tarde después de un día entero de chamba. Esa noche, traté de convencerme de que me estaba imaginando todo, de que los pasos no eran reales, de que las huellas en la siembra tenían alguna explicación lógica que mi mente de morro todavía no podía entender. Pero conforme el viento empezó a soplar afuera, arañando las ventanas y haciendo que las tablas de la casa crujieran como si se estuvieran retorciendo bajo algún peso invisible, me di cuenta de que la ilusión de normalidad ya no me servía más. Esta vez, los pasos empezaron más temprano, tal vez poco después de la medianoche. Yo estaba despierto, encogido en la cama, con la sábana jalada hasta la barbilla, esperando, escuchando. Primero, vino ese silencio profundo que antecedía la llegada del viento. Ningún tecolote ululaba, ninguno de los perros ladraba. Entonces los pasos comenzaron. Ya no venían de en medio de la siembra como antes. No eran lejanos, amortiguados por la vegetación densa. Esta vez venían del patio. Mi corazón se aceleró, golpeando contra las costillas como si tratara de escaparse de dentro de mí. Apreté los ojos, tratando de convencerme de que no había oído nada, pero los pasos continuaron, lentos, acompasados, aplastando la tierra seca con un peso que no parecía humano. Era un sonido grave, profundo, como si cada pisada fuera dejada por algo mucho más grande, mucho más denso que un hombre común. La ventana de mi cuarto no era grande, pero daba una vista clara del lado de afuera. Yo sabía que bastaría un pequeño movimiento para mirar a través del vidrio y ver lo que estaba ahí, pero cada fibra de mi cuerpo gritaba para que no lo hiciera. No quería saber. No quería ver. Los pasos se arrastraron hasta cerca de la casa, deteniéndose justo debajo de mi ventana. Yo podía sentir la presencia ahí, incluso sin mirar. Era como si el aire estuviera más pesado, como si la propia oscuridad de la noche se hubiera condensado en algo sólido, parado justo ahí, esperando. Fue entonces que el sonido cambió, largo, lento, cortando la madera de la pared exterior de mi cuarto como uñas afiladas raspando contra un ataúd. Todo mi cuerpo se quedó inmóvil, como si la menor respiración pudiera delatar mi presencia.
El arañazo continuó, deslizándose por la pared, probando, sintiendo, y por un instante pensé que me iba a volver loco de puro terror. Pero entonces, como si nunca hubiera estado ahí, todo se detuvo. La casa volvió a su silencio común, y aunque yo sabía que nada de eso había sido mi imaginación, aunque sentía el sudor frío escurriendo por mi espalda, no tuve el valor de moverme hasta que el primer rayo de sol entró a mi cuarto. Y a la mañana siguiente, cuando por fin me armé de valor para salir y mirar la pared, vi las marcas. Eran arañazos profundos, largos, empezando justo debajo de mi ventana y siguiendo hasta el suelo. No parecían de uñas humanas. Pasé el resto de la mañana mirando fijo esos arañazos en la pared como si fueran un acertijo imposible de descifrar. Mis dedos rozaban la madera áspera, sintiendo la profundidad de las marcas, tratando de imaginar qué podría haberlas hecho. No eran superficiales. No eran como las marcas que los perros del rancho a veces dejaban al brincar contra la puerta de la cocina. Eran hondas, casi como si algo hubiera clavado garras en la madera y presionado hasta arrancar astillas enteras. El sol brillaba fuerte en el cielo, y en ese momento la claridad del día casi me hacía dudar del miedo de la noche anterior. Tal vez había una explicación simple. Un animal salvaje, quizás un coyote, o tal vez alguien estaba tratando de asustarnos. Pero, ¿quién haría eso? Esa idea me molestaba tanto como cualquier explicación sobrenatural. El rancho de mis jefes estaba apartado, sin vecinos lo suficientemente cerca para que un extraño decidiera hacerle una broma a un chamaco de 10 años. Y aunque hubiera alguien con esa intención, ¿cómo explicar los pasos en la siembra? ¿Cómo explicar esa presencia que yo sentía antes de que los arañazos empezaran? Traté de mencionarle las marcas a mi papá más tarde, pero él solo echó un vistazo rápido y se encogió de hombros, murmurando algo sobre madera vieja rajándose con el cambio de temperatura. Mi mamá, siempre tan atenta a todo, ni siquiera se fijó. Para ellos, el rancho seguía siendo el paraíso que habían soñado construir. Pero yo sabía que algo andaba mal. Esa noche, por primera vez desde que los pasos empezaron, tomé una decisión. No iba a dormir. Necesitaba saber qué estaba pasando. Necesitaba ver, con mis propios ojos, qué venía a mi ventana todas las noches. Esperé hasta que la casa se quedó en silencio, oyendo solo el murmullo ocasional de las hojas afuera. Mantuve mi respiración controlada, el corazón latiendo despacio mientras mi mente trataba de prepararse para lo que estaba por venir. Y entonces, casi como si hubiera esperado mi desafío, el viento regresó. Pero esta vez, algo era diferente. Los pasos empezaron como antes, pero no venían del campo, no venían del patio. Estaban dentro del granero. El ruido de la madera crujiendo y de algo o alguien moviéndose allá adentro cortó el silencio de la noche como una navaja. Mi pecho se apretó. El granero no estaba tan lejos de la casa, pero la idea de salir solo en la oscuridad para revisar era impensable. Aún así, una parte de mí necesitaba saber. Contuve la respiración, esperando, escuchando. Los pasos dentro del granero eran pesados, pero lentos, como si algo grande se estuviera moviendo con cuidado. Hubo un sonido hueco, como si una de las puertas hubiera sido empujada levemente. Un arañazo corto, luego silencio. Todo mi cuerpo estaba tenso. Y entonces, sin ningún aviso, el sonido paró. El viento cesó, los grillos volvieron a cantar, y el rancho parecía
normal otra vez. Me quedé despierto el resto de la noche, con los ojos fijos en la ventana, esperando. Pero nada más pasó. Solo que, a la mañana siguiente, cuando mi papá fue a abrir el granero para sacar los caballos, encontró la puerta entreabierta. Y en el suelo de tierra apisonada, entre las huellas de los animales, había marcas profundas. Marcas que no pertenecían a nada que debería estar ahí. El granero nunca me pareció amenazante antes. Crecí corriendo entre esos pasillos de madera envejecida, jugando a esconderme entre los fardos de heno, oyendo el sonido tranquilizador de los caballos masticando el pasto o rascando el suelo de tierra con los cascos. Pero esa mañana, cuando mi papá empujó la puerta y la luz del sol cortó el interior oscuro, supe que algo ahí adentro no pertenecía a nuestro rancho. Al principio, las huellas no llamaron su atención. Lo que mi papá notó primero fue la cerca de los caballos abierta. 3 de ellos estaban sueltos, pastando cerca de la puerta, lo que lo enojó más que cualquier otra cosa. Maldiciendo en voz baja, fue a buscarlos, mientras yo, parado en la entrada del granero, miraba al suelo. Me arrodillé, tocando el suelo, y sentí un escalofrío subir por mi espalda. Las huellas eran parecidas a las que vimos en el campo, pero aquí estaban más claras. Los dedos delgados, demasiado largos. Y lo más raro, había pequeñas marcas alrededor, como si garras hubieran tocado la tierra al caminar. Pero no era eso lo que me dejaba más aterrado. Era el tamaño. Las huellas eran grandes, muy grandes, mucho más grandes de lo que cualquier huella humana debería ser. Me levanté rápido, con la respiración acelerada. Miré alrededor, tratando de encontrar más señales, cualquier cosa que explicara eso, y fue cuando me di cuenta de algo que me hizo contener el aliento. Los caballos estaban inquietos. Incluso después de que mi papá los metiera de vuelta al corral, seguían moviéndose de un lado a otro, resoplando, con las orejas bajas, los ojos bien abiertos. Nunca los había visto así antes. Nunca los había visto con miedo. Salí del granero sintiendo como si estuviera dejando atrás algo invisible, pero presente. Y esa noche, por primera vez, oí algo más allá de los pasos. Yo ya sabía que no podría dormir, aunque estaba agotado, aunque el calor de la cobija pesaba sobre mí. Me quedé ahí, despierto, esperando el momento inevitable en que el viento empezaría a soplar. El silencio, los pasos, solo que esta vez algo era diferente. Empezaron desde el granero, como la noche anterior, pero no se quedaron ahí. Se estaban moviendo y venían directo a la casa. Mi garganta se secó. Me senté en la cama, sin valor para acercarme a la ventana, escuchando cada sonido con la atención de quien sabe que no debería estar oyendo eso. Los pasos eran lentos, pesados. El suelo parecía vibrar levemente con cada pisada. Sentí el colchón bajo de mí crujir, como si hasta la madera del cuarto supiera que algo se acercaba. Y entonces, como si el tiempo se hubiera detenido, llegaron al porche de la casa. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, cerré los ojos con fuerza, agarrando la sábana como si pudiera protegerme de lo que fuera que estuviera ahí afuera. Oí la madera del porche crujir bajo el peso de esa cosa. Oí una respiración pesada, profunda, como si algo enorme estuviera parado ahí. Y entonces, el peor sonido de todos. Un toque, no un arañazo, no un golpe brusco. Un toque suave, lento,
presionando contra el vidrio de mi ventana, como si estuviera esperando que yo mirara, como si supiera que yo estaba ahí. El vidrio de la ventana parecía vibrar bajo ese toque. No era un golpe, no era un intento de romperlo, era un gesto calculado, casi paciente, como si eso supiera que yo estaba ahí, inmóvil, conteniendo la respiración, y quisiera probar cuánto aguantaba antes de ceder a la curiosidad. Yo quería enterrarme bajo las cobijas, esconderme, fingir que eso no estaba ahí. Pero mis ojos seguían fijos en el rectángulo oscuro de la ventana, donde solo la silueta de algunas hojas se movía bajo la luz distante de la luna. El toque en el vidrio se repitió. Fue un arrastre lento de algo afilado, una presión continua que recorrió el vidrio de arriba a abajo, como si dibujara algo invisible en la superficie. Mis músculos se tensaron. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo pulsando en cada parte de mi cuerpo. Y entonces, algo que casi me hizo gritar. El pestillo de la ventana tembló. No se abrió, pero se movió. Un chasquido seco en el silencio sofocante del cuarto. Mi mente gritaba que eso era imposible. Las ventanas de la casa eran viejas, pesadas, y yo sabía que mi papá siempre las cerraba bien en la noche. Pero algo, allá afuera, acababa de intentar empujarla. De repente, una voz, baja, ronca, como si viniera de alguien cuyo aliento estaba atrapado en una garganta muy apretada. Era casi difícil de escuchar. Pero lo logré, y oí eso. Eso susurró mi nombre. La voz no era familiar. No era como la de mi papá, ni de mi mamá, ni de ninguno de los trabajadores del rancho. Era algo diferente, algo que no debería saber quién era yo. Mi visión se nubló por un instante, y me di cuenta de que estaba aguantando la respiración por demasiado tiempo. Mis manos apretaban las sábanas con tanta fuerza que mis dedos estaban entumecidos. Y entonces, el pestillo tembló de nuevo y la madera crujió, como si estuviera siendo forzada. Y, por un segundo, solo un segundo, la luz débil de la luna iluminó algo del lado de afuera de la ventana. Un reflejo. Algo alto, muy alto, casi tocando la parte superior del marco. Una piel grisácea, casi sin color, estirada sobre un rostro demasiado largo, ojos hundidos, oscuros como el cielo sin estrellas, y los dedos delgados y alargados, presionando el vidrio, dejando marcas de algo que parecían garras. Se me escapó un sollozo sin querer. Fue solo un instante, apenas un vistazo antes de que la oscuridad de la noche lo tragara de nuevo. Pero lo vi. Me quedé ahí, inmóvil, hasta que los primeros rayos de sol cortaron el cielo. Y cuando finalmente tuve el valor de levantarme, de acercarme a la ventana y mirar afuera, vi algo que casi hizo que mis piernas se doblaran. Las huellas en la tierra. Esta vez llevaban directo a la puerta de mi casa. Y, al lado de ellas, marcas de garras rayadas en la madera, como si él estuviera solo, esperando la próxima noche. El día pasó arrastrado. Yo trataba de fingir que nada había pasado, que no había visto eso, que la noche anterior no había sido real. Pero los ojos hundidos y oscuros, la sonrisa torcida, los dedos largos en el vidrio, todo seguía conmigo, como una marca que no se borraba. Mi papá notó mi silencio. Preguntó si estaba enfermo, si había tenido una pesadilla. Mi mamá puso su mano en mi frente, preocupada. Pero, ¿cómo podía contarles? ¿Cómo podía explicar que algo allá afuera sabía mi nombre? ¿Que me había mirado a través de la ventana y sonreído?
así que me quedé callado. Pero cuando cayó la noche, el pavor regresó. Me negué a ir a la cama. Inventé que tenía sed, hambre, cualquier excusa para seguir cerca de mis jefes. Pero pronto empezaron a irritarse y me mandaron al cuarto. Y cuando el silencio volvió, lo supe. Él estaba ahí. Sin pensar, salté de la cama y corrí. Mis manos temblaban tanto que apenas pude girar la perilla, pero en cuanto la puerta se abrió, salí disparado. La casa estaba sumida en un silencio ensordecedor. Ninguna vela encendida, ningún sonido más allá del viento afuera. Mis piernas se movieron solas. No sabía a dónde ir. Solo sabía que necesitaba huir. Salí por la puerta de enfrente y corrí por el campo, los pies descalzos aplastando el trigo. El viento cortaba mi piel y la luna lanzaba sombras distorsionadas a mi alrededor. Mi pecho ardía, mis piernas dolían, pero seguí corriendo, hasta que algo me hizo parar. O mejor dicho, algo me hizo caer. Todo mi cuerpo se congeló antes incluso de tocar el suelo. Porque ahí, frente a mí, en medio del campo, ella estaba esperando. Era una mujer sorprendentemente alta, ojos hundidos y vacíos, mirándome directamente. En su boca una sonrisa rara. No eran dientes humanos. Me sonreía como para tranquilizarme, pero yo podía sentir todo, menos tranquilidad en ese momento. Mi visión se volvió borrosa. El miedo era demasiado grande, demasiado intenso. Todo a mi alrededor giró, como si el propio mundo se estuviera derrumbando. Y entonces todo el resto de la madrugada se borró de mi mente, casi como si fuera a propósito, como si quisieran que olvidara todo lo que presencié. Pero cuando desperté, el sol ya estaba alto. El calor golpeaba mi cara y mi cabeza dolía como si hubiera dormido por siglos. Pero no estaba en el campo, estaba en mi cama. Me senté de un brinco, con el corazón acelerado. Mi cuarto parecía exactamente como siempre había sido. Ningún pestillo roto, ninguna huella del lado de afuera, nada fuera de lo normal. Me levanté despacio, mis pies tocando el suelo de madera fría. Fui hasta la ventana, dudando, sin saber qué esperaba ver. Afuera, la siembra se extendía pacífica bajo el sol de la mañana. Ninguna señal de huellas, ningún sonido extraño, nada. Me quedé ahí por mucho tiempo, tratando de entender. Yo había corrido fuera de la casa. Yo había visto la cosa en medio del campo. Y entonces, ¿qué? Simplemente me desmayé. Me pregunté por días si no había soñado todo eso. Siempre fui un chavo soñador y que adoraba oír a mi papá contar historias de terror. Así que no descarté que todo eso fuera fruto del miedo. Pero todo era tan real. Todo fue tan real. Podía sentir todo. Los recuerdos de esa figura mirándome fijamente en medio de la siembra, con una sonrisa enigmática. Hace poco oí a algunos compañeros de trabajo decir que encontraron una especie de ovni en un campo cerca de la capital. Eso me hizo pensar, ¿será que todo eso fue real? Después de mi desmayo, nunca más pasó nada. Crecí y me fui de ahí lo más pronto que pude. Pero siempre me pregunto qué pasó realmente en esas noches. Vivo cerca de San Felipe. Me vine para acá hace un chorro por las minas de la región. Aunque soy ranchero, también chambeé en las minas por un tiempo, tratando de encontrar el sustento para mi familia.
Ahorita tengo 54 años. No soy muy bueno con estas cosas del internet. Por eso mi nieto me está ayudando a escribir esto. Esta historia empezó hace como un año. Había un señor, casi de la misma edad que yo. Parecía ser un hombre amable y cariñoso. Le encantaba jugar con mis nietos, pero nunca lo habíamos visto por estos rumbos hasta el año pasado. Fue una tarde normal. Acababa de darle de comer a mis gallinas y había cosechado algunas verduras para que mi vieja hiciera un caldo para la cena. Esa había sido mi rutina desde hace algunos años. Entonces, como a las 7 de la tarde, alguien tocó a nuestra puerta y mi esposa fue a atender. Se quedó sorprendida al ver a un señor. Estaba sucio, con la ropa rota, pero no parecía molestarle eso. Abrió la boca y dijo, ¿me puede dar un vaso de agua? Fue lo único que dijo durante toda su visita, aunque tratáramos de platicar con él. Mi esposa, a pesar de la sorpresa, no dudó. Era una mujer de buen corazón y siempre creyó que la hospitalidad decía mucho sobre una familia. Regresó rápido adentro y agarró un vaso de agua fresca. Mientras yo me quedé parado cerca de la puerta, observando a ese hombre con una sensación rara en el pecho. Algo sobre él no parecía correcto. Tal vez eran los ojos, chiquitos y hundidos, como si se hubieran metido para adentro de la cabeza, escondidos en sombras que la luz del foco del porche no lograba disipar. O tal vez era la forma en que se mantenía demasiado derecho, inmóvil, como si no perteneciera a ese lugar, a ese momento. La piel de su cara estaba seca, manchada, con un tono grisáceo que me hizo pensar en la gente que trabaja bajo el sol ardiente del desierto, pero no parecía quemado, parecía desteñido. Mi esposa regresó y le dio el agua con una sonrisa amable, y él la agarró con movimientos lentos y cuidadosos, como si cada movimiento fuera calculado. Llevó el vaso a sus labios, y fue ahí que algo me incomodó de verdad. No bebió de inmediato. Solo sostuvo el vaso junto a la boca por un instante, como si estuviera oliendo el líquido, como si estuviera evaluando si debía o no beberlo. Al final, inclinó levemente el vaso y bebió un trago, pero ni siquiera lo tragó bien. Era como si solo se hubiera mojado la boca y dejado que el resto del líquido escurriera por las esquinas de sus labios agrietados. Y entonces, sin un agradecimiento, sin expresión alguna, simplemente le devolvió el vaso a mi esposa y se dio la vuelta. ¿Está perdido, señor?, pregunté, finalmente rompiendo el silencio incómodo. Se detuvo, todavía de espaldas a nosotros, y se quedó así por varios segundos. Podía oír a mi esposa contener la respiración a mi lado. ¿Necesita ayuda? ¿Podemos llamar a alguien para...? No. La voz era baja, pero cargaba un peso extraño. No sonó como la de un hombre viejo y cansado. Sonó vacía, como si fuera una palabra lanzada al viento, sin propósito, sin necesidad real de ser dicha. Y entonces siguió caminando. Simplemente siguió por el camino de tierra, los pasos tan lentos y arrastrados que por un momento pensé que se iba a desplomar ahí mismo. Pero no se cayó, no dudó. Solo siguió adelante hasta que la oscuridad se lo tragó por completo. Mi esposa cerró la puerta despacio. ¿Quién era?, murmuró, mirando el vaso todavía mojado en sus manos. Yo no supe responder. Esa noche dormí mal. No fue solo la incomodidad de encontrar a un extraño tan peculiar, sino la sensación molesta que se alojó en mi pecho, como si algo estuviera mal y yo no supiera decir qué. En los días siguientes, traté de olvidar el episodio. Me convencí a mí mismo de que no era más que un viejo errante,
Un hombre sin rumbo vagando por las tierras secas del interior, como tantos otros que ya habían pasado por ahí a lo largo de los años. Siempre existían historias de mineros que lo perdieron todo y nunca más encontraron un propósito, de rancheros que abandonaron sus tierras después de años de sequía, de vagabundos que aparecían de la nada y desaparecían de la misma forma, como si nunca hubieran existido. Pero había algo diferente en ese hombre, algo que no me dejaba en paz, que me hacía sentir un frío raro en el estómago cada vez que recordaba su expresión vacía, la manera en que parecía absorber el silencio alrededor, como si fuera parte de la propia oscuridad. Mi esposa, por otro lado, decidió ignorar el asunto por completo. Después de esa noche, nunca más mencionó al extraño visitante. Volvió a la rutina de siempre: darle de comer a las gallinas al amanecer, cuidar el huerto, preparar los caldos espesos que esparcían el aroma caliente por las paredes de la casa. Todo parecía normal, como si estuviéramos solo tratando de aferrarnos a cualquier vestigio de normalidad, a cualquier certeza de que todavía éramos dueños de esa casa y de esa tierra. Hasta que, exactamente una semana después, regresó. El primer sonido que oímos fue el de los golpes, fuertes, secos. Yo estaba sentado en la mecedora en la esquina del cuarto, tratando de relajarme después de un día de trabajo, mientras mi esposa ya estaba acostada. En cuanto el sonido resonó por la madera de la puerta, sentí que mi pecho se apretaba, una sensación extraña subiendo por la espalda, dejándome inmóvil por un segundo demasiado largo. Mi esposa se sobresaltó a mi lado, abriendo mucho los ojos hacia la puerta. Su voz salió en un susurro tembloroso. ¿Oíste eso? Yo solo asentí, tragando saliva antes de levantarme. Caminé despacio hasta la ventana, apartando la cortina con cuidado, y cuando miré afuera, se me heló la sangre. Ahí estaba él, parado en el mismo lugar donde había estado antes, en medio del camino de tierra que llevaba hasta nuestra casa. La misma ropa sucia y desgastada, la misma expresión vacía, la misma mirada fija e impasible. Pero esta vez había algo diferente. Su rostro parecía aún más pálido, casi cadavérico bajo la luz débil de la luna, y sus ojos, hundidos y oscuros, parecían vacíos, como si dentro de él no hubiera nada más que un abismo profundo. No se movía, no respiraba, solo esperaba. Se me secó la boca. ¿Es él?, mi esposa preguntó bajito, sin moverse de la cama. No respondí. Solo me quedé ahí, paralizado, con el corazón latiendo fuerte contra el pecho. Fue cuando vino la segunda serie de golpes. Esta vez, más firmes, más insistentes, resonando por la madera como un llamado. Mi mano se cerró alrededor de la perilla, dudando. ¿Quién está ahí?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. El silencio que siguió fue insoportable. El viento sopló más fuerte, aullando entre las rendijas de la casa, haciendo que la madera crujiera de forma siniestra. Tuve la impresión de oír algo moviéndose afuera, un roce seco en la tierra, pero cuando miré de nuevo por la ventana, el hombre seguía exactamente donde estaba, inmóvil, como si fuera parte de la propia noche. ¿Necesita algo, señor? Ninguna respuesta. Mi esposa se levantó de la cama, dudando, y vino hasta mí. Tocó mi brazo con delicadeza, pero su toque estaba frío, tembloroso. No necesitaba decir nada. Yo sabía que tenía miedo.
El mismo miedo irracional y creciente que se esparcía por mi pecho. 2 golpes más, esta vez más fuertes, como si alguien estuviera golpeando la madera con el puño. Retrocedí instintivamente, sintiendo mi respiración acelerarse. Mi esposa se llevó la mano a la boca, con los ojos muy abiertos de pavor. «No abras», susurró. Y no abrí, pero me quedé ahí, esperando que se fuera. Solo que no se fue. El silencio se extendió, denso como un peso sobre nuestros hombros, presionando cada segundo con una expectativa sofocante. La oscuridad parecía más profunda. Las sombras en las paredes oscilaban de forma extraña bajo la luz débil del quinqué. Y entonces, en el momento en que mi corazón ya parecía a punto de explotar dentro del pecho, algo pasó. La perilla empezó a girar. ¡Shh! Mi esposa soltó un pequeño grito ahogado y agarró mi brazo con más fuerza, sus dedos clavándose en mi piel. El pestillo se movió otra vez, como si alguien estuviera tratando de entrar. Pero la puerta estaba cerrada con llave. Fue entonces que, por la rendija entre la puerta y el suelo, vimos sus pies, pálidos, descalzos, inmóviles. Él estaba ahí, justo ahí. Y entonces, sin aviso, la sensación de presencia desapareció. No oímos pasos alejándose. No oímos el roce de la tierra bajo sus pies. Solo el silencio volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Esa mañana fue diferente a todas las demás. El desayuno, que normalmente ocurría entre pláticas tranquilas y el ruido del rancho despertando para otro día de trabajo, estuvo lleno de un silencio sofocante. Mi esposa y yo evitábamos mirarnos, como si temiéramos que cualquier cruce de miradas fuera suficiente para admitir en voz alta lo que ninguno de nosotros quería creer. Las huellas dentro de la casa no eran un simple error, un accidente o fruto de nuestra imaginación. Estaban ahí. Y, más que eso, indicaban que alguien o algo nos había observado de cerca mientras dormíamos. La mañana siguió de forma lenta. Traté de ocuparme en el rancho, haciendo las tareas de siempre, dando de comer a los animales, revisando la siembra, arreglando la cerca, cualquier cosa que pudiera mantener mi mente distraída y lejos de los acontecimientos de la noche anterior. Pero la sensación de que algo andaba mal no me abandonaba. El viento parecía más fuerte ese día, sacudiendo los árboles de una manera que me molestaba profundamente, haciendo que las sombras oscilaran de forma extraña sobre el suelo. El propio sol parecía más débil, cubierto por una fina capa de nubes, como si una tormenta se estuviera formando, pero sin llegar a concretarse nunca. Mi esposa, normalmente platicadora y siempre tarareando algo mientras trabajaba en la cocina, estaba tan inquieta como yo. Andaba por la casa arreglando cosas que ya estaban en su lugar, limpiando la mesa repetidamente, mirando por la ventana con frecuencia, como si esperara ver algo afuera. Yo sabía que estaba tan asustada como yo, pero ninguno de los dos quería admitirlo. Fue al principio de la tarde que pasó algo realmente raro. Yo estaba en el gallinero, recogiendo algunos huevos para llevar adentro, cuando oí el sonido de pasos en el camino de tierra que llevaba hasta nuestro rancho. No era común tener visitas inesperadas. Nuestra propiedad quedaba apartada, y la mayoría de los vecinos solía avisar antes de aparecer. Fruncí el ceño y miré hacia el camino, esperando ver a alguien conocido, pero lo que vi me hizo parar de inmediato. El mismo hombre de la noche anterior estaba parado ahí. Usaba la misma ropa sucia y desgastada, y su rostro, cubierto por una fina capa de polvo,
Mantenía la misma expresión impasible, pero esta vez algo en él parecía diferente. No era solo la forma en que estaba parado ahí, inmóvil, observando la casa como si estudiara cada detalle. Era la sensación que transmitía, como si su presencia drenara el calor del ambiente alrededor, haciendo que la temperatura pareciera caer de repente. Mi instinto inmediato fue acercarme y preguntar qué quería, pero antes de que pudiera dar siquiera un paso, simplemente se dio la vuelta y empezó a caminar de regreso por el camino, desapareciendo en la curva de la vereda sin decir una sola palabra. Volví a la casa apurado, contándole a mi esposa lo que había pasado. Sus ojos se abrieron de inmediato y agarró mi brazo con fuerza, su voz saliendo en un susurro tembloroso mientras preguntaba si estaba seguro de que era él. Respondí que sí, y en ese momento un escalofrío recorrió mi cuerpo al darme cuenta de que ella no parecía sorprendida. Ella ya sabía que él volvería. De alguna forma, dentro de ella, ya lo sabía. La tarde pasó de forma lenta e inquietante. Tratamos de convencernos de que era solo un hombre común, tal vez un viajero, alguien sin rumbo que pasaba por ahí buscando ayuda. Pero en el fondo, ninguno de nosotros creía eso. No después de las huellas, no después de la manera en que apareció y desapareció sin sonido, sin rastros. Cuando llegó la noche, cerramos todo de nuevo. Pusimos muebles contra la puerta, cerramos las ventanas, dejamos velas encendidas en las esquinas de la casa, como si la luz pudiera alejar lo que sea que estuviera allá afuera. Rezamos juntos, pidiendo protección, tratando de encontrar algún tipo de paz antes de dormir. Pero la paz no llegó. Poco antes de la medianoche, el ruido volvió a empezar. Primero fue el sonido de los pasos afuera, lentos, arrastrados, recorriendo el porche de manera inquietante, como si alguien estuviera probando cada pedazo del suelo. Mi esposa agarró mi mano con fuerza, el rostro pálido bajo la luz débil de la vela. El tiempo pareció arrastrarse, el silencio dentro de la casa volviéndose insoportable hasta que, de repente, el sonido de los golpes resonó por la madera de la puerta. 3 golpes, firmes, espaciados, como un aviso. El miedo era tan grande que apenas podíamos respirar. Entonces, lentamente, el pestillo de la puerta empezó a moverse solo, girando centímetro por centímetro, como si algo estuviera del otro lado tratando de entrar. La noche fue larga, y por más que tratáramos de ignorarlo, sabíamos que eso no era normal. A la mañana siguiente, cuando finalmente nos armamos de valor para abrir la puerta y revisar el área alrededor de la casa, encontramos las huellas otra vez. Pero ahora estaban en todos lados, en el porche, en la cocina, en la sala, como si esa cosa hubiera caminado libremente por nuestra casa toda la noche, como si nunca se hubiera ido realmente. El miedo se estaba volviendo insoportable. Cada día sentía como si una sombra invisible se acercara más y más, rondando nuestra casa, invadiendo cada rincón de nuestra vida. Yo sabía que algo andaba mal. Sabía que ese hombre no era solo un simple vagabundo o alguien perdido. Traía consigo algo mucho más antiguo y oscuro, algo que estaba profundamente arraigado en la propia tierra donde nuestra casa había sido construida. Fue entonces que decidí actuar. No podía seguir viviendo en ese estado de miedo constante. Necesitaba entender qué estaba pasando. No podía dejar que el misterio me consumiera a mí y a mi familia. Esperé hasta el anochecer, cuando la luz del sol ya empezaba a desaparecer.
y la oscuridad se apoderaba de las colinas y valles alrededor. El viento parecía susurrar, como si me estuviera alertando de lo que estaba a punto de hacer. Pero ya no podía dudar más. Con el corazón latiendo fuerte en el pecho, agarré una linterna y salí de casa, tomando el camino que llevaba hasta la carretera de tierra. Yo sabía que él aparecería de nuevo. Sabía que, de algún modo, siempre volvería. Y esta vez lo seguiría. El sonido de mis propios pasos parecía un eco distante a medida que me acercaba al lugar donde lo había visto por última vez. El viento se había vuelto más fuerte, silbando entre las ramas de los árboles, como si quisiera impedírmelo. Pero seguí adelante. El camino parecía interminable, pero pronto vi su figura a lo lejos. Estaba parado, una vez más, en medio del camino, como si me estuviera esperando, o tal vez guiándome sin que me diera cuenta. Se movía lentamente, arrastrando los pies, como si cada paso fuera un esfuerzo, pero aún así, su presencia parecía inexplicablemente pesada. El miedo apretaba aún más mi pecho, pero lo seguí. Lo seguí por más tiempo del que me gustaría admitir, hasta que llegamos a un viejo pozo. Lo conocía bien. Siempre había sido un lugar evitado en el rancho, con una estructura rota y rodeada de arbustos y vegetación densa. Mi abuelo siempre nos decía que nunca nos acercáramos a ese pozo, que estaba maldito y que nadie debía aventurarse cerca. Nunca le hice caso a esas historias viejas, pero ahora, frente a él, el miedo era real y palpable. El hombre se detuvo ahí, frente al pozo. Me quedé a una distancia segura, observándolo desde donde estaba, sin hacer ruido. Se quedó en silencio, mirando dentro del pozo por unos minutos, como si estuviera esperando algo. Entonces, lentamente, empezó a agacharse, sus movimientos más lentos que antes, como si estuviera a punto de hacer algún tipo de ritual. Fue cuando, finalmente, se inclinó para mirar dentro del pozo. Yo no sabía qué esperar, pero al mirar dentro del pozo, sentí que mi estómago se revolvía. Lo que vi me hizo dar un paso atrás involuntario, el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Dentro del pozo, rodeados por una capa de suciedad y lodo, había restos humanos, huesos rotos y fragmentados, esparcidos de forma grotesca en el fondo, como si fueran vestigios de alguien que se había caído ahí, o peor, había sido puesto ahí hace muchos años. Yo no sabía qué hacer. El pánico se apoderó de mí, pero sabía que no podía simplemente salir corriendo. No ahora. Necesitaba saber qué estaba pasando. Necesitaba entender qué tenía que ver ese hombre con todo esto. Él se quedó ahí, sin decir nada, como si estuviera contemplando los restos humanos. Entonces, con una calma sobrenatural, se dio la vuelta y empezó a caminar lejos del pozo, yendo en dirección opuesta, desapareciendo una vez más en la oscuridad de la noche. Mi cuerpo estaba tenso, las piernas temblando, pero ya no pude dejar la situación atrás. Corrí de vuelta a la casa y, con el corazón acelerado, hice una única llamada a la policía. Se tardaron unas horas en llegar. Cuando el oficial finalmente apareció, yo ya estaba casi sin fuerzas para explicar lo que había pasado. Con reluctancia, lo acompañé hasta el pozo, donde hizo algunas anotaciones y examinó los restos humanos con una mirada experta, pero escéptica. «Esto es antiguo», dijo el policía, mirando los huesos. «Probablemente de alguien que desapareció aquí hace mucho tiempo». Hizo una pausa, como si estuviera pensando en algo. «De hecho, hace muchos años,
Un hombre que vivía por aquí desapareció. Su nombre era Vicente Álvarez. Era el antiguo dueño de este rancho. Nadie supo nunca qué pasó con él. Esas palabras cayeron sobre mí como una avalancha. Vicente Álvarez, el nombre del antiguo dueño del rancho. El hombre que había desaparecido misteriosamente, cuya historia nadie parecía querer recordar. Nadie sabía qué le había pasado, pero ahora yo lo sabía. El hombre que me estaba aterrorizando era algo más que un simple vagabundo. Era el espíritu de aquel que nunca había sido encontrado. El pozo no era solo un pozo abandonado, era el lugar donde había desaparecido, donde su vida había terminado. Mientras le cuento esto a mi nieto, me doy cuenta de los detalles, esos que nunca noté antes. Él quería ser encontrado y finalmente descansar en paz. No sé si tengo el don, como algunos dicen, pero lo que vi parecía tan real. Incluso mi esposa está de acuerdo en haberlo visto todas esas veces. ¿Ya han oído un dicho que habla sobre cómo los animales sienten las cosas malas? Como si pudieran predecir que algo va a pasar. Bueno, creo que esta historia que voy a contar encaja perfectamente en eso. Vivo en Zamora desde que nací. Crecí en medio de los campos, rodeado por la rutina simple y dura de la vida en el campo. Mi papá siempre fue un hombre de trabajo, dedicado al rancho, pero siempre supo equilibrar la dureza del campo con el amor a la familia. Mi mamá cuidaba la casa con el mismo cariño, siempre con ese toque maternal que hacía que la casa se sintiera como un hogar. Para mí, la vida era simple, pero era la única que conocía, y durante mucho tiempo parecía que nada podría cambiar eso. Mi mundo giraba entre las lomas que rodeaban el rancho y los potreros que mi papá tanto amaba. Sin embargo, como pasa con la mayoría de las cosas, la normalidad duró hasta el momento en que lo inexplicable tocó a nuestra puerta. En ese entonces, yo tenía 12 años. Me acuerdo del ambiente cálido del rancho, el olor de la tierra, la brisa que siempre pasaba por los campos al final de la tarde, acariciando la piel. Era lo que conocía y lo que creía que entendería por el resto de mi vida. Mi abuela, que vivía con nosotros, siempre me contaba historias antiguas sobre la tierra y los animales, cuentos que repetía con una voz baja y grave, como si cargaran un peso que no debería ser ignorado. Ella hablaba de muchos tipos de presagios, pero había uno en especial que me marcó de una forma que hasta hoy no sé si debería haber ignorado. Ella siempre decía: cuando oigas al búho cantar 3 veces, mijo, la muerte estará cerca. Es el mensajero del mal. Yo pensaba que esas eran solo historias viejas, folclore, tal vez hasta un poco de exageración. Al final, ¿cómo podría un simple animal predecir algo así? ¿Qué podría saber un búho sobre la vida de un ranchero o sobre nuestra rutina tranquila? Yo solía sonreír cuando mi abuela me decía eso, aferrándome a la idea de que solo le gustaba asustarnos para asegurarse de que prestáramos atención. Pero, de alguna forma, no podía dejar de sentir cierto escalofrío cuando hablaba de eso. Un escalofrío que parecía venir del fondo de mi alma, como si la idea de que algo pudiera vigilarnos todo el tiempo fuera más real de lo que yo quería admitir. Fue en una tarde calurosa de verano, cuando estaba con mi mamá en la cocina, ayudándola a preparar la cena, que las palabras de mi abuela empezaron a cobrar un significado macabro. No sé si fue el viento que sopló más fuerte de lo normal, o si el ambiente estaba cargado con una tensión que yo no sabía identificar.
Pero cuando escuché, por primera vez, el canto lejano del búho, algo en mí despertó. El búho cantó una vez y luego dos, su voz cortando el silencio de la tarde con una precisión casi aterradora. Yo, instintivamente, miré por la ventana, pero no vi nada más que el campo vacío, solo la luz suave de la tarde tiñendo todo de un tono dorado. Y, sin embargo, el canto continuó, resonando en el aire, una tercera vez. Cuando cantó por tercera vez, mi cuerpo se erizó y una sensación de pavor se apoderó de mí de forma inesperada. Algo andaba mal, muy mal. Esa noche, mientras el resto del rancho se preparaba para dormir, el viento parecía tener una intensidad diferente. El aire estaba pesado, como si la propia tierra estuviera conteniendo la respiración. Yo no lo sabía, pero esa noche, la vida de nuestra familia iba a cambiar para siempre. Esa noche, el clima parecía más pesado de lo normal, como si la propia tierra estuviera sintiendo lo que estaba por venir. La casa estaba en silencio, excepto por los sonidos familiares de la madera crujiendo con el viento. Mi mamá estaba en la cocina, preparando la cena como siempre, pero algo en ella estaba diferente. Yo podía ver en sus ojos un brillo de preocupación, una mirada que trataba de esconder, pero que yo podía notar, aunque fuera solo un chamaco. Ella nunca fue del tipo de demostrar miedo, pero esa noche parecía nerviosa, algo que yo no lograba comprender todavía, pero que me dejaba inquieto. La miré y le pregunté si todo estaba bien, pero ella solo sonrió, esa sonrisa suave y acogedora que siempre me calmaba, y respondió que todo estaba bien, que solo estaba cansada. Pero yo sabía que algo no andaba bien. Lo sentía en el aire, en el silencio que flotaba sobre el rancho. El canto del búho aún resonaba en mi mente, y cuando el viento aullaba, parecía cargar consigo una amenaza invisible. Miré por la ventana, tratando de entender qué pasaba allá afuera, pero nada parecía fuera de lugar. El campo estaba tranquilo, quieto, como si el mundo entero se hubiera detenido para escuchar la misma música sombría que yo estaba oyendo. Mi papá llegó tarde esa noche, como de costumbre, pero el cansancio que cargaba parecía diferente. Sus pasos estaban más pesados, y su mirada, normalmente firme y decidida, estaba perdida, como si estuviera absorto en pensamientos sombríos. Trató de platicar con mi mamá, pero la conversación fue breve y sin mucho entusiasmo. Yo sabía que estaban discutiendo algo, aunque nunca hubiera oído nada sobre eso. No entendía, pero de alguna forma el peso de esa conversación me dejaba ansioso. Algo no andaba bien, y lo que fuera, yo podía sentir que estaba más cerca de lo que me gustaría. A la mañana siguiente, el sol parecía brillar con una intensidad peculiar, pero la tierra estaba extrañamente quieta. Mi mamá y yo tomábamos café, esperando la llegada de mi papá. Él no solía faltar al desayuno, pero esa mañana aún no había aparecido. Noté la mirada preocupada de mi mamá, pero no dijo nada. Trataba de actuar como si fuera algo trivial, pero yo sabía que no lo era. Sabía que el silencio en el campo era más que el simple descanso de la naturaleza. Después de un rato, mi mamá me pidió que fuera a buscar a mi papá. El rancho era grande, y él podría haberse atrasado o tal vez estuviera trabajando más temprano. Fui sin cuestionar, pero mientras caminaba por los campos, mi corazón parecía apretarse cada vez más. Pasé por todos los potreros, entre los árboles y cercados, llamando su nombre, pero solo el silencio respondía.
El búho, que no había oído durante la mañana, parecía estar observando desde algún lugar distante. Fue entonces, cuando pasé por un campo más alejado, que encontré sus botas. No había huellas, no había señal de pelea, solo las botas tiradas de cualquier manera sobre la tierra. Un frío cortante subió por mi espalda. No sabía qué significaba eso, pero sabía que era la primera señal de algo muy malo. Corrí a la casa, diciéndole a mi mamá lo que encontré, e inmediatamente llamamos a los vecinos. Juntos buscamos por horas, pero lo que sea que hubiera pasado no era algo fácil de entender. Ningún rastro, ninguna pista sobre a dónde podría haber ido. El campo, que siempre parecía tan familiar y acogedor, ahora parecía vasto y hostil. Las horas pasaron y nada apareció. Nada, más que ese silencio que se extendió como una sombra sobre el rancho. Fue hasta el final de la tarde que algo más extraño sucedió. Cuando regresamos al campo, cerca del árbol grande donde había encontrado las botas, miré al suelo y noté unas marcas que no tenían explicación. Simbolismos raros, formas geométricas que parecían haber sido dibujadas en la tierra con algo que no pude identificar. Se veían tan antiguas, tan desgastadas por el tiempo, pero al mismo tiempo tan nítidas e intencionales. Mi mamá se acercó a mí, pero su expresión estaba en blanco. Miró las marcas y sus ojos se llenaron de un miedo profundo, un miedo que no había visto en ella antes. ¿Qué es esto?, pregunté, con la voz temblando. Ella no respondió. Su boca se quedó paralizada, como si estuviera tratando de entender lo que veía. Mi mamá nunca había hablado de esto antes, pero en ese momento yo sabía que ella sabía lo que significaba. Ese árbol, esos símbolos, todo parecía venir de un lugar lejano y aterrador, un lugar del que jamás me habría contado cuando era más chico. Y me di cuenta, en ese instante, que el rancho, esa tierra que siempre me pareció familiar, guardaba secretos que yo jamás sería capaz de comprender completamente. Secretos que estaban a punto de revelarse de una manera que nadie podría imaginar. En los días siguientes, la búsqueda de mi papá continuó sin éxito, y cada vez más el rancho se volvía un lugar extraño y distante. El campo, antes tan familiar y acogedor, ahora parecía vacío y embrujado, y mi mamá se cerraba cada vez más, como si estuviera tratando de alejar el dolor de dentro de sí. Ella empezaba a pasar las tardes sentada en el porche, con la mirada perdida, como si estuviera esperando algo o a alguien. Y yo no sabía qué hacer, o cómo lidiar con la creciente sensación de que lo que pasó en nuestro rancho estaba lejos de ser simple. La lechuza, que nunca había cantado de nuevo después de aquella noche, permanecía en silencio, pero de algún modo, el vacío que dejó parecía más ensordecedor que cualquier canto que yo pudiera haber escuchado. La tierra estaba quieta, pero había algo profundamente mal ahí. Cuando llegaba la noche, el viento soplaba con una intensidad peculiar, como si quisiera contar algo que nunca logramos oír de verdad. Yo seguía yendo al campo, tratando de encontrar pistas, tratando de entender lo que había pasado. Una mañana, mientras caminaba cerca del corral de las borregas, me sorprendió algo aún más extraño. Ahí, en las sombras del árbol donde se habían encontrado las botas de mi papá, había una rama quebrada, como si alguien hubiera pasado por ahí con prisa, o tal vez estuviera tratando de esconderse.
Pero no era eso lo que me asustaba. Lo que me hizo detenerme, con el corazón acelerado, fueron las señales en la tierra, los símbolos. Ahora estaban más visibles, más nítidos, como si se estuvieran revelando poco a poco. No eran solo formas geométricas, como había pensado antes, sino algo más complejo, algo que parecía tener un propósito, algo que no debería estar ahí. Decidí entonces, con el corazón apretado, buscar ayuda. Fui hasta el viejo José, un hombre que vivía en los cerros y que tenía fama de saber sobre las cosas antiguas, sobre los misterios de la tierra y de las plantas. Yo sabía que él podría ayudarnos, que él podría entender algo que nosotros, simples rancheros, no éramos capaces de percibir. Cuando llegué a su casa, me recibió con una mirada seria, casi preocupada, como si ya supiera a qué iba yo ahí. Vi que encontraste las marcas, ¿verdad?, dijo, sin rodeos, antes incluso de que yo preguntara. Asentí con la cabeza, sin saber qué responder, y entonces me llevó al fondo de su casa, donde guardaba libros viejos y amarillentos. La luz de la vela temblaba, iluminando los rostros de otros 2 hombres que estaban ahí, sentados en silencio. Ellos también sabían lo que estaba pasando, y el miedo que vi en sus ojos hizo que se me revolviera el estómago. José habló de un antiguo ritual, algo que había sido practicado por generaciones en los cerros y en las tierras cercanas. Me contó que hace mucho tiempo, antes de que nuestra familia llegara a Zamora, otros habitantes habían desaparecido, y que algunas personas creían que esas muertes estaban ligadas a un culto que adoraba la oscuridad y los espíritus de la tierra. Habían marcado los campos, marcado los árboles, con símbolos que, a lo largo de los años, fueron olvidados, pero que, de alguna forma, todavía estaban ahí, esperando algo, esperando a alguien. Y fue entonces que la verdad empezó a formarse, una verdad tan terrible y devastadora que parecía imposible de aceptar. La desaparición de mi papá no era un accidente. Se lo habían llevado, como a los otros, como parte de un sacrificio para calmar algo que existía en las sombras de nuestra tierra, algo que se alimentaba de nuestro dolor, algo que usaba a la lechuza como su heraldo, su mensajero. Me sentía paralizado, incapaz de entender lo que estaba pasando. Todo lo que mi familia había vivido, toda nuestra historia en el rancho, estaba ligada a esa maldición. Y lo peor era que, si el culto todavía existía y si aún estaba activo, nada podría impedir lo que estaba por venir. José, con la voz grave y seria, me contó que la única manera de parar el ciclo era destruir los símbolos, borrar la marca de la tierra. Pero para eso, sería necesario enfrentar algo que ni él, con toda su sabiduría, quería tocar. Era una fuerza antigua, una fuerza que solo podría ser enfrentada por aquellos que estaban dispuestos a sacrificarlo todo. Yo no sabía qué hacer con esa información. No sabía cómo luchar contra algo que parecía tan más allá de mi comprensión. Pero una cosa sí sabía: mi mamá necesitaba respuestas. Y yo necesitaba encontrar una manera de traer a mi papá de vuelta, o al menos entender lo que realmente había pasado. Esa noche, mientras trataba de procesar todo lo que había aprendido, una sensación aún más sombría se apoderó de mí. El viento aullaba fuerte allá afuera, y yo sabía que algo se estaba acercando, algo que no podría ser detenido, algo que se había infiltrado en nuestra casa, en nuestro rancho, algo que, como la lechuza,
Solo estaba esperando el momento adecuado para aparecer. José seguía hablándome sobre los antiguos rituales, sobre los símbolos y sobre la larga historia de desapariciones que habían atormentado la región de Zamora por décadas. Cada palabra que salía de su boca parecía pesar más que la anterior, como si me estuviera forzando a aceptar algo que siempre había ignorado. Habló de personas que desaparecieron misteriosamente, de ranchos que habían sido abandonados, de antiguas leyendas sobre seres de las sombras que se alimentaban de las almas de aquellos que se atrevían a ignorar las advertencias. Esas historias, yo sabía, habían sido contadas muchas veces por aquí. Siempre escuché de mi abuela sobre los misterios de la tierra, sobre el poder de las fuerzas más allá de nuestra comprensión. Pero, como muchos de nosotros, preferí ignorar las leyendas y los dichos populares, pensando que eran solo historias para asustar a los niños. En el fondo, nunca imaginé que fuera algo real. Siempre pensé que la vida en el rancho era dura, pero simple. Nada más que eso. Creo que todos nosotros, incluso en la vida difícil de un ranchero, queremos creer que hay una lógica, una razón para todo. Pero lo que estaba pasando en nuestro rancho no tenía explicación lógica. Ya no. José, notando mi expresión de incredulidad, dijo con calma: la tierra aquí tiene más historias de las que te imaginas. Siempre las tuvo, pero tal vez no les pusiste atención. Muchos de nosotros, hasta hace poco, también pensábamos que estas cosas eran pura superstición, hasta que la realidad tocó a la puerta. Lo miré, sintiendo el peso de las palabras, y me di cuenta de que no estaba exagerando. En los últimos días, algo había cambiado en el rancho. Algo pesado, como si la propia tierra estuviera cargada de una energía antigua, una energía que parecía pulsar bajo el suelo, en los vientos, en los sonidos de la noche. Cuando regresé a casa esa noche, mi mamá parecía más distante que nunca. Yo sabía que ella también sentía lo que estaba pasando, pero las palabras no salían de su boca. No por miedo, sino tal vez por impotencia. En los días siguientes, mi miedo se transformó en una necesidad de descubrir más, de entender lo que realmente le había pasado a mi papá. La lechuza, con sus 3 llamados, aún resonaba en mi mente. Yo sabía que era una señal, un presagio, pero algo dentro de mí todavía me decía que no era demasiado tarde para deshacer lo que se había hecho. Cuando la noche llegó de nuevo, decidí actuar, aún sabiendo que lo que estaba a punto de hacer podría ser arriesgado. Una parte de mí sentía que no tenía opción. La única forma de resolver aquello era enfrentar lo desconocido de frente. Mi mente estaba ocupada mientras caminaba hasta el árbol donde se habían encontrado las botas de mi papá. Yo sabía que los símbolos todavía estaban ahí, más fuertes que nunca. Antes de llegar, sin embargo, noté algo. El viento había cambiado. Algo estaba en el aire. El canto de la lechuza sonó, pero esta vez no fue un canto aislado. Cantó de nuevo, y luego otra vez, las 3 veces. Ahora, sin sombra de duda, yo sabía que era el presagio del que mi abuela había hablado. Lo que me esperaba ahí no era algo bueno. Al llegar al lugar, vi las marcas en la tierra más nítidas que nunca. Lo que había ignorado antes, ahora parecía estar completamente formado. El suelo estaba marcado por símbolos que brillaban con una energía propia, una luz débil pero visible, como si estuvieran vivos. Lo más perturbador, sin embargo, no eran las marcas, sino lo que estaba en el centro de ellas. En medio de aquellas formas geométricas, había una pequeña fogata,
No una fogata normal, sino una llama azul, casi etérea, que parecía flotar sin que el viento la apagara. Esa llama no era natural. Estaba ligada a algo mucho más profundo, mucho más antiguo de lo que yo podría entender. El viento se intensificó y la sensación de estar siendo observado se hizo más fuerte. Yo sabía que no estaba solo. Algo estaba ahí, esperando. Podía escuchar el susurro del viento, ahora cargado de voces que murmuraban palabras que no entendía. Una sensación de pavor me invadió, pero no podía rendirme. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba enfrentar lo que estaba pasando. Cuando toqué las marcas en el suelo, el campo entero tembló. El sonido de algo pesado, algo como un rugido bajo y profundo, recorrió la tierra, viniendo de algún lugar distante. Los árboles alrededor comenzaron a sacudirse violentamente, como si una tormenta se estuviera formando, pero el cielo seguía despejado, sin nubes. Fue cuando las voces empezaron a hacerse más fuertes, más nítidas, y finalmente entendí lo que estaban diciendo. No eran palabras humanas, eran gritos, palabras de dolor, palabras de almas perdidas, palabras de quienes habían sido sacrificados. Fue ahí que me di cuenta de lo que debería haber entendido antes. El culto que había existido en esa región no se limitaba a sacrificios de personas. No, estaban ofreciendo más que solo cuerpos. Estaban ofreciendo la propia alma de la tierra. La lechuza, su canto, era la señal de que la tierra necesitaba ser alimentada, de que el ciclo tenía que continuar. El rancho, esa tierra, estaba siendo consumida por una fuerza que se alimentaba del miedo y del dolor, una fuerza que no cesaría mientras tuviera lo que necesitaba. Y ahora parecía que mi papá había sido una pieza más en ese ciclo, un ciclo que yo no podía interrumpir, al menos no sin pagar un precio. En ese momento, algo se movió en las sombras frente a mí, una presencia, algo que no podía ver, pero que sentía en cada fibra de mi ser. Lo que fuera, estaba listo para llevarme también. Pero antes de que pudiera reaccionar, el viento cambió una vez más, y la presencia desapareció como si hubiera sido llamada a otro lugar. No sabía si esto significaba que había roto el ciclo, o si aquello solo me dejaba con más preguntas. El único sonido que podía escuchar ahora era el del viento, que había cesado, y el canto de la lechuza, que, de alguna forma, parecía menos amenazador. Con los pies pesados, regresé a casa, y al amanecer, encontré a mi mamá en el porche, esperándome. Cuando miró a mis ojos, algo en su mirada me dijo que ella sabía. No sabía qué exactamente, pero sabía que ese no era el mismo lugar, el mismo rancho, la misma vida. Algo había cambiado. Y, de alguna manera, yo sabía que nada más sería igual después de esa noche. Ahora, sé que muchos dirían que debería haber sido el fin, que al destruir el ritual, al enfrentar ese mal de frente, todo debería haber vuelto a la normalidad. Yo pensaba de la misma forma al principio. Creía que, al romper el ciclo, al eliminar las marcas y la fogata azul, al encarar los símbolos y la presencia que rondaba esa tierra, había hecho lo suficiente para alejar el mal. Pero, al contrario de lo que imaginaba, parece que, en lugar de un fin, aquello solo desencadenó un nuevo capítulo. Ya no soy el mismo desde ese día, y sé que mi mamá, que nunca más fue la misma, también siente el peso de ese cambio. El hecho es que, incluso después de todo lo que hicimos, de todos los rituales destruidos, de haber borrado las marcas del suelo
El canto de la lechuza no cesó. No cesó como yo esperaba. No desapareció con lo que habíamos hecho. De hecho, parece que solo se intensificó. Esa misma lechuza que, hace años, cantaba para avisar de un mal inminente, ahora aparece por la noche, y el sonido de su canto viaja por los cerros, atraviesa el campo, entra por la ventana de mi cuarto y me acompaña hasta el amanecer. La última vez que la escuché, no fue solo un llamado, sino 3, claros y distintos, uno tras otro, como si estuviera anunciando algo aún peor. Algo que está viniendo, algo que ya no es solo sobre el pasado, sino sobre el futuro. Y, aunque he intentado olvidar, algo dentro de mí dice que, de alguna forma, el ritual no fue completamente roto. Destruí los símbolos, borré las marcas, pero la tierra, el ciclo, todo eso, parece haberse regenerado de una manera que no comprendo. Pensé que los rituales antiguos, los sacrificios y todo ese mal quedarían enterrados en el pasado, que, al enfrentarlos, finalmente podría dar paz a lo que quedó atrás. Pero estaba equivocado. Ahora, cada vez que escucho ese canto, siento como si algo me estuviera llamando para volver a ese árbol, a esa marca, como si el ciclo necesitara completarse de alguna manera. Aun sabiendo que todo fue destruido, siento como si el mal estuviera solo esperando, aguardando el momento adecuado para resurgir. Tengo miedo de que, por más que lo intente, jamás logre librarme de esto. Yo, que creía ser solo un hombre sencillo, un ranchero que solo quería cuidar de su tierra y su familia, ahora estoy atrapado en algo mucho más grande, en una fuerza que nunca deseé entender, pero que ahora ya no puedo ignorar. Y aquí estoy, contando esto, porque sé que lo que pasó con mi papá, lo que me pasó a mí, lo que está pasando ahora, no son simples coincidencias. No es una casualidad. Y, incluso ahora, el canto de la lechuza continúa, ininterrumpido, como un recordatorio constante de que, aunque intenté romper el ciclo, la verdad es que el ciclo nunca se rompió. Solo se escondió, esperando su oportunidad de regresar. No sé qué será de mí, ni qué será de mi mamá, pero una cosa es segura. Mientras yo viva, el canto de la lechuza nunca va a parar. Está esperando. Y, aunque destruya todo de nuevo, sé que no hay forma de escapar de su presencia. Ya no.